no sé, religiosos y militares? Sí, ¿O habían otros grupos más? No, es muy buena la pregunta, digamos. Vamos a contextualizar un poquito eso, digamos, ¿no? El segundo gobierno de Perón, que es en el 52, está atravesado por una tragedia, que es la muerte de su pareja, ¿no? De Eva Perón, que ya a esta altura, Eva, digamos, es una figura enorme, ¿no? Que no es solamente una figura importante para el peronismo, sino también a nivel internacional, ¿no? Tiene su trabajo social ha alcanzado una dimensión de tal magnitud, sumado, digamos, al fomento del voto femenino, que tiene una presencia mundial enorme, ¿no? Aparte, Evita, digamos, ha salido, también, digamos, ofició como embajadora en el mundo. Por ejemplo, fue a España. España estaba en un momento muy, muy complicado económicamente, y fue a España a ayudar, por ejemplo, con alimentos, ¿sí? Con créditos. Fíjense, ¿no? La Argentina generando créditos para España, cuando toda la vida fuimos, digamos, conquistados por ellos, o colonizados, o por lo menos un primer proceso, ¿no? Que es el que va hasta 1816. Entonces, volviendo a eso, para no irme por las ramas, digamos, los comandos civiles son exactamente, como bien decís vos, son personas que están disconformes como el peronismo ha gobernado, que por lo general esos sectores lo asocian con el fascismo italiano, ¿sí? Con la falta de libertad, la persecución a la oposición. Ustedes se habrán leído, una parte del texto arranca, digamos, con que efectivamente, digamos, bajo el gobierno de Perón hubo gente que estuvo presa por ser opositora. Se cerraron algunos diarios que hablaban, digamos, criticaban al gobierno, y eso, digamos, empeora toda la situación cuando muere Evita, que Evita era como una especie, digamos, de, ¿cómo decirle? Como la gran asesora que tenía Perón, ¿sí? No solamente porque era su pareja, sino porque también Evita era un cuadro político, ¿no? Una persona que, digamos, al estar en contacto con los sectores más humildes, había madurado muchísimo su pensamiento político. Entonces esos comandos civiles empiezan a sabotear el gobierno, como por ejemplo poner bombas en algún lugar, básicamente, digamos, provocar un malestar social, ¿sí? Es como si, ¿Eran terroristas? Bueno, digamos que sí, en cuanto a la cuestión jurídica en nuestra Constitución, serían exactamente terroristas, sí, que atentan contra el orden social y político, ¿no es cierto? O sea, están provocando o construyendo lo que se conoce como una especie de clima de desestabilización, ¿eh? Pero digo, esos comandos civiles no tienen origen, no estoy justificándolo para nada, porque totalmente en una posición contraria a esa forma de, digamos, de manifestarse, si no estoy diciendo, digamos, que vienen de un clima, digamos, político, que en el 52 se va a agravar, producto de la muerte de Evita y de otras causas que vamos a hablar ahora adelante, de acá en adelante digo, que hacen que el núcleo, digamos, de gobierno del peronismo, incluido Perón, se cierre, ¿se entiende? ¿Sí? Se cierre más. ¿Mm? Y que al cerrarse más, digamos, es como cuando una persona está enojada, no puede ver bien, ¿se entiende? Porque está viendo con ojos de enojado, ¿no? De furioso. Entonces, en alguna medida, esos comandos civiles responden a un malestar que, según ellos, digo, y los sectores que ellos representan, que son los sectores, digamos, más antipopulares en Argentina, porque están vinculados a una derecha que siempre fue golpista, que viene de los años 30, ¿no? Recuerden que nosotros vimos el golpe de 1930 de Irigoyen, y son sectores que vienen de ahí, de la oligarquía más dura. Por ahí muchos de ellos no son personas trabajadoras, sino son hijos de las clases más ricas, que tienen protección, a veces policial y militar. Porque recordemos que cuando Perón da el golpe en 1943, él representa un ala interna del sector militar. Después hay otra ala interna que es la liberal. Él representa a la nacionalista. Entonces la liberal siempre se vio durante sus gobiernos como perjudicada, ¿no es cierto? O, digamos, no teniendo la misma voz que el ala nacionalista. Entonces, eso que fue creciendo en el primer gobierno, ya en el segundo, y vamos a ver que hay dos intentos de golpe, digamos, uno fallido, que es en el 51, ¿no? Y el otro, bueno, obviamente, digamos, Perón decide renunciar para no provocar un baño de sangre, ¿no? Así que sí, los comandos civiles son
en alguna medida una respuesta de los sectores de la derecha, que el peronismo tocó privilegios, y que también, digamos, en alguna medida sostienen que hay que liberar a la Argentina del tirano, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque cuando nosotros veamos el año que viene la caída del peronismo, mejor dicho, cuando la retomemos, vamos a ver que estos sectores que triunfan en el golpe de Perón van a llamar a ese proceso como revolución libertadora. ¿eh? Entonces los comandos civiles empiezan a, como decir, a provocar un clima de desestabilización, de miedo en la sociedad, que va a estar, en este caso, acompañado por la muerte de Evita, ¿no? Y por otras causas, como por ejemplo, digamos, que la Argentina entra en un periodo de sequía muy fuerte, muy grande, y que hace que pierda muchísima cosecha y no pueda generar el mismo ingreso de dinero que lo vimos en el primer gobierno, y de esa forma distribuirlo. Entonces empieza a haber inflación, suben los precios, empiezan las primeras huelgas. Recordemos que en el primer gobierno de Perón no hubo huelgas. ¿Por qué? Porque Perón había tejido, ¿no? Con los trabajadores una gran alianza. Ahora ya hay sectores que se oponen, ¿eh? Y Perón, digamos, obviamente nunca iba a permitir que se hiciera una huelga contra su gobierno, ¿no? Porque, digamos, él se consideraba como el padre de los trabajadores. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Sí? Entonces iba a ser reprimida la huelga, seguramente. Así que los comandos civiles son esos, son civiles en el sentido que son personas que no tienen son profesionales en algunos casos, pero no tienen un cargo político, ¿sí? Y también están fomentadas por los sectores militares disconformes y policiales contra Profe, Perón. Sí. entonces durante el gobierno de Perón se podría decir que no había mucha libertad de expresión. Bueno, ese es el gran debate ¿no? que ha generado el peronismo hasta el día de hoy, ¿no? Y digo la oposición. El peronismo tiene esa característica a ver, ¿cómo poder decirlo? De intentar que se vaya por un camino, ¿no? Ese camino está trazado por algunas pautas. Por ejemplo, la justicia social, la soberanía política, ¿no? La independencia económica. Dentro de ese carril, digamos, para el peronismo muchas veces, o en determinado contexto, ir por otro lado o hacer un atajo era, digamos, un signo de desestabilizar esa idea. Entonces, ahí actuaba de alguna forma, digamos, en algún aspecto, restringiendo las libertades digamos, de expresión. Digo, eso no significa que yo pueda decir que el peronismo o alguien era fascista, sino que, digamos, era muy difícil manejar eso. Por ejemplo, cuando Perón cierra algunos diarios, ¿sí? Que eran opositores a él, obviamente, digamos, la primera explicación que surge es, bueno, ¿vieron? Sí, Perón era fascista, porque el fascismo, digamos, no tenía libertad de expresión. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero no es tan fácil la ecuación, ¿eh? Porque hay toda una cuestión que yo le quería decir hoy, que cuando nosotros vimos el origen del peronismo es, digamos, para los sectores más económicamente, digamos, mejor ubicados, o la clase dominante, o la oligarquía, como se la llama, ¿sí? Digamos, ellos establecen un odio racial contra el peronismo. Entonces, en todo caso, a veces el peronismo respondió a ese odio desde ese mismo lugar. ¿Se entiende esto? Y eso a veces es difícil, porque eso lleva a un enfrentamiento en la sociedad, una división, que por ejemplo hoy la conocemos con el nombre de la grieta, que la habrán escuchado nombrar en algún aspecto, ¿sí? La grieta, ¿sí? Como una grieta en el medio, blanco, negro. Pero en la vida y en la política hay matices, hay colores, que en ese momento, en determinado contexto, el peronismo en el gobierno ni la oposición quisieron verlo. ¿Se entiende esto? Porque era necesario que este fuera malo y este fuera bueno, y que para este fuera malo para que este fuera bueno. ¿Se entiende esto? ¿Eh? Entonces, ese proceso, digo, que vos planteás, Ronnie, digamos, se va a ver con mayor, digamos, visión en el segundo gobierno. ¿Mm? Por estas razones que les di. Perón pierde, como si fuera así, digamos, a su gran aliada, que no solamente su mujer, sino también es una aliada política, que es Evita. ¿Eh?
recordemos una cosa, recordemos que en el primer gobierno de Perón, digamos, la idea de Perón es que, digamos, que Evita ocupe el lugar, digamos, que ocupaba la Iglesia Católica en la ayuda a los sectores más pobres. Eso también va a traer un odio por dos razones. Primero, porque desplazan a la Iglesia, que ha tenido y tiene mucho poder en la Argentina, la Iglesia Católica, de ese sector, ¿sí? Estoy hablando, por ejemplo, de lo que se conoce con el nombre de Damas de Beneficencia o Cáritas. Ahora está el Estado ayudando ahí. Corrieron a la Iglesia. Y por otro lado, ¿quién va a ocupar ese lugar? Ya no va a ser un hombre. Recordemos que la Iglesia tiene una estructura patriarcal muy fuerte. No hay puras mujeres, son todos hombres. Y encima, el que va a ocupar ese lugar es una mujer. ¿Se entiende esto? Entonces eso, digamos, a ver, para los sectores de poder, conservadores, digamos eso es una especie, digamos, de mojada de oreja, o un cachetazo. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Eso va a también crear un malestar en un sector importante que tiene mucha influencia en la sociedad argentina en los años 50, que es la Iglesia. Por eso ustedes van... había leído en el Sí. texto que mandó, también hubo un conflicto porque, aparte de que la Iglesia estaba en contra de Perón, por todo lo que había pasado con Evita, por ser desplazado por Evita, Claro. había otro conflicto, que es que la Iglesia argentina como que había decidido crear el Partido Democrático Cristiano. Claro, muy bien, sí. Y eso a Perón no le gustó y le pareció una ofensa, porque él consideraba que su propio partido era cristiano y democrático. Claro, está muy bien. Sí, Y ¿qué más? Está bueno, está muy bueno. Claro. Y también era que Perón había sancionado el divorcio y había legalizado los prostitutos, en los prostíbulos, perdón. Sí, claro. Que eso en la Iglesia se considera inmoral. Claro, exactamente. A ver, está buenísimo tu intervención porque me da pie a darle como un contexto, ¿sí? Porque la idea mía es que podamos armar contexto para que se entienda. Cuando Perón, digamos, da el golpe en 1943 con el sector de oficiales llamado GOU, ¿sí? De Iglesia Católica, es decir, la cúpula estaba muy de acuerdo porque veían que detrás de Perón, digamos, se reinstalaba en el poder, digamos, la posibilidad de que la Iglesia recuperase lugares de poder que había perdido. Por ejemplo, con el radicalismo. ¿Sí? La Iglesia con el radicalismo no se llevaba muy bien. Entonces, el golpe de Estado de 1943 esperanzó, vamos a usar esa palabra, a la Iglesia pensando que Perón iba a poner a la Iglesia en el mismo lugar que el Estado. Y Perón lo que va a hacer en realidad es decir, no, el Estado está por arriba de la Iglesia. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede ahí? Digamos, Perón, digamos, concede algunas cuestiones a la Iglesia, como por ejemplo de que en las escuelas públicas se dicte religión. ¿Sí? Ustedes saben que en la escuela pública argentina no hay religión, ¿no? Salvo aquellas escuelas que sean, digamos, de raíz católica. No sé, por ejemplo, estoy pensando en Sagrada Familia, que es una escuela que está en La Reja. Ahí digamos, es una iglesia, perdón, es una escuela que la estructura es manejada por la iglesia. Entonces, obviamente, los chicos que estudian ahí, como si fueran ustedes, estudiarían una materia o un curso que se llama catequesis. ¿Se entiende esto? Pero en aquellos años, toda la escuela pública, no las privadas, ¿sí? Se estudiaba religión. Entonces Perón va a continuar con eso. Entonces la iglesia, digamos, tiene como un enamoramiento de Perón, porque dice, a ver, este tipo nos está ayudando. Pero claro, cuando sucede lo que decías vos, Celeste, que se corre a la iglesia digamos, del contacto con los sectores más humildes y se pone a una mujer, a una mujer que, digamos, que se evita, que es una persona que digamos, no tiene pelos en la lengua en hacer denuncias, digamos, en denunciar a sectores que según ella son traidores. Entonces, claro, la iglesia ya se le encienden, digamos, luces de alarma, porque dice, pará, nosotros no apoyamos a Perón para esto. Entonces la iglesia apuesta que, digamos, que el proyecto que iba detrás de Perón fracasa, entonces hay que armar otro proyecto. Y ahí aparece, a partir, digamos, de un concilio en el Vaticano, que es donde se reúnen todos los obispos y dictaminan las leyes internas de la iglesia, digamos que es en todos los países, y más que nada en Latinoamérica, que tiene una raigambre católica muy fuerte, toda Latinoamérica, se forman partidos políticos llamados demócratas cristianos.
No es solamente en Argentina, también en Chile, también en Paraguay, ¿sí? En algunos lugares, digamos, tuvo mucho éxito, en otros lugares no. Por ejemplo, en Chile fue muy exitoso la formación de ese partido, ¿sí? Es más, llegó al gobierno, en una coalición. Pero, en el caso argentino, cuando Perón entiende que, o hace la lectura de que la Iglesia lo que está haciendo en realidad es decirle, a ver, me está diciendo que yo no soy cristiano, que el peronismo no es cristiano. Y y eso lo enoja a él, y bueno, ahí ya se empieza a romper la poca relación que existía, ¿se entiende esto? Entonces Perón va por más. Como bien decías vos, digamos, sanciona la ley de divorcio, que la ley de divorcio en los años 50 hasta los 60, para la Iglesia era como, digamos, un gran afrenta, ¿se entiende esto lo que quiero decir? Recordemos que la Iglesia Católica Argentina es muy fuerte en Argentina, digo, en la tradición, ¿no? Ustedes están en una escuela que lleva el nombre de una virgen que es católica, ¿no es cierto? Que es María Rosario. Yo trabajo ahí también, ¿sí? Entonces, fíjense la importancia que tiene la religión, y más que nada la católica. Entonces, ahí empieza, digamos, un problema grave, profundo, porque después, cuando esto, digamos, se agrande, es como si fuera una mancha, vieron, de aceite en el agua, ¿no? O de petróleo que se va agrandando, y no se pueda manejar, la Iglesia se va a convertir en los años 54 en la oposición al gobierno de Perón. Y detrás de la Iglesia van a estar todos los demás partidos o sectores que según ellos, Perón persiguió. Con lo que ustedes habrán leído, que es la famosa y también, digamos, importante manifestación de Corpus Christi, que es una manifestación que hace la Iglesia en los años 54, más o menos, ¿sí? Para públicamente, digo, es como si fuera una peregrinación muy grande, en donde se denuncia al gobierno de Perón, que es un gobierno que está en contra, digamos, de los principios católicos. Y eso ya es grave, porque ya ahí no hay vuelta atrás. ¿Se entiende esto? Pero ¿por qué dicen que está en contra de los principios católicos? Y por esta razón que acabo de nombrar, digamos, porque primero, digamos, se puso a una mujer al lado de los sectores más pobres, porque Perón, digamos, quita, digamos, la educación religiosa de las escuelas públicas, aparte del divorcio. Entonces, para la Iglesia, digamos, tiene mucho poder, es una especie, digamos, de afrenta, es decir, este tipo es nuestro enemigo, ¿se entiende esto? De haber sido una persona en donde la Iglesia podría haberse encumbrado con mayor poder, pasó a ser el enemigo. Y bueno, entonces esa situación canaliza todo el arco opositor contra el Perón. ¿Sí? ¿Quiénes son los que constituyen el arco opositor en los años 54, 55 contra Perón? La Iglesia, obviamente, que encabeza ese proceso, pero también hay partidos políticos como el socialista, el partido, digamos, conservador. También está un sector de los militares importantísimo, que es el sector liberal, que es el que va a dar el golpe después. A la cabeza de ese digamos, movimiento está la Marina, con Rojas, Isaac Rojas, y Leonardi, que es un militar. Después se va a sumar Aramburu, que es otro militar importante, que son los que van a encabezar el golpe después. A tal punto, digamos, esta situación es insostenible que en el año 55, el 16 de junio, si no mal recuerdo la fecha, aviones de la Marina despegan de Uruguay, o se abastecen en Uruguay, digo, perdón, y bombardean la Casa Rosada. Un hecho inédito, histórico en Latinoamérica, no solamente en Argentina, de que aviones manejados por hermanos argentinos, o mejor dicho, compatriotas, bombardean la casa de gobierno, con la idea de matar a Perón, ya no, digamos, de que Perón se vaya, sino de matarlo. Coincide que Perón, digamos, con su servicio de inteligencia, están sabiendo que va a haber un alzamiento muy grande y que van por la cabeza de él. Entonces, un día antes Perón no va a la Casa Rosada. Entonces, digamos, él sale ileso, pero las consecuencias de ese bombardeo que hay, yo después les voy a pasar el link, o pueden buscarlo en Canal Encuentro, que es terrible, porque está filmado. El saldo luctuoso son más de 300 personas muertas que salían de los trabajos en la Plaza de Mayo y era que estaba siendo bombardeada. Entre otras cuestiones trágicas, un micro de estudiantes, digamos, de primaria, que iban a conocer la Casa Rosada, digamos, mueren completo por la caída de la bomba.
Y en esas bombas que tiraban, digamos, la Fuerza Aérea de la Marina, digamos, llevaba inscripta, digamos, la cruz, ¿sí? Dibujada, y decía Corpus Christi. Entonces, digamos, ya no hay vuelta atrás, porque Perón le queda un camino. ¿Cuál es el camino? Es convocar a los trabajadores que le eran fieles y decirles, miren, estoy siendo víctima de un golpe de Estado, necesito que me defiendan. Y eso hubiera sido, eso lo cuenta Perón después en los años 70, pasado 20 años, hubiera sido un baño de sangre, porque los trabajadores se hubieran movilizado a defender, pero ¿contra quién? Contra un ejército que está preparado, ¿no? Los trabajadores con qué hubieran ido ahí a pelear. ¿Se entiende esto? A pesar de que Perón tuvo sectores dentro del ejército que lo apoyaron, pero llegó un momento en donde Perón, amenazado por la Marina, como dice en el texto, de que la Marina iba a bombardear toda la zona de Dock Sud, que digamos donde se concentra el mayor caudal de petróleo, hubiera volado media capital federal si hubiera pasado eso, si Perón no hubiera renunciado con su carta. ¿Se entiende esto? Entonces nos encontramos en el año 55 con que esta esperanza de muchísimos trabajadores queda cortada. Los procesos de industrialización llamados planes quinquenales quedan cortados. Todo lo que sea peronismo a partir del golpe de Estado del 55 va a ser perseguido. Por ejemplo, desde bustos de Evita y Perón van a ser tirados, destruidos, hasta cambiado el nombre de calles, digamos, escuelas. Todo lo que hubiera peronismo iba a ser sindicado como algo, digamos, delictivo, a tal punto que se crea un decreto donde se persigue el peronismo, llamado proceso de desperonización. Y obviamente el gobierno que desplaza a Perón se va a autollamar gobierno de la Revolución Libertadora. En el medio, digamos, de esta situación, antes que Perón, digamos, se exile a Paraguay, ¿sí? Porque los sectores, digamos, más cercanos a Perón le están diciendo, mirá, esto es así, vienen por vos, ¿no? No solamente que van a, digamos, a meter preso a muchísimos militantes peronistas después, sino que te van a matar a vos, o sea, es así. O sea, el bombardeo a la Plaza de Mayo le confirma a Perón de que van por él. ¿Se entiende esto? Entonces, digamos, si él se queda, no sé, escondido, tarde o temprano lo van a encontrar, y lo van a matar, o lo van a enjuiciar. Entonces Perón decide exiliarse en Paraguay, que es el sector más cercano, pensando que iba a volver prontamente. Pero resulta que van a pasar casi 18 años hasta que él pueda volver. Es decir, va a tener que vivir toda esta etapa fuera del país, siendo el líder principal del peronismo, ¿no es cierto? No sé si quedó claro lo que expliqué ahí. Ahora, ¿qué sucede con todo el avance del peronismo? Digamos, hay cosas que se mantienen, pero la gran mayoría de las cosas que el peronismo había desarrollado, como por ejemplo el IAPI, ¿sí? La nacionalización de las empresas públicas, la Profe, reforma constitucional. disculpe, queda 5 Sí. minutos. Bueno, muchas gracias. Voy redondeando entonces. A ver, todas las cosas que había logrado el peronismo, digamos, en beneficio de los sectores populares y los trabajadores, van a empezar a perderse, ¿sí? Por ejemplo, lo primero que va a hacer el gobierno nuevo que asuma es, digamos así, anular la Constitución de 1948, 1949, perdón, la va a anular, ¿sí? Lo único que no se va a atrever a avanzar es tirar para atrás la ley del voto femenino, porque ya es un avance enorme, digamos, que no se puede volver atrás. Pero sí la Constitución, sí el IAPI, sí diferentes mecanismos económicos que el peronismo tenía para lograr tener una soberanía económica respecto a otros países. Y obviamente, este nuevo gobierno nos va a llevar a ser socios de Estados Unidos, en muchísimas situaciones. ¿Por qué? Porque según este gobierno, el peronismo nos había alejado del gran modelo industrial en el mundo que era el capitalismo en Estados Unidos. Entonces, el nuevo gobierno tiene la decisión de llevarnos a ese lugar siendo socios, ¿sí? Por ejemplo, entrando en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, ¿sí? Para pedir créditos. Y ahí empieza el gran drama nuestro, que es la deuda externa. Porque una cosa que hay que decir, que bajo los gobiernos peronistas no hubo una deuda externa con la cual, digamos, el gobierno tuviera que lidiar, sino todo lo contrario. Había países como Inglaterra y España que nos debían a nosotros dinero.
producto de la venta de materia prima. Así que el segundo gobierno, entonces, digamos, precipita un desgaste en la sociedad, ¿no?, de parte del peronismo por estas cuestiones que decía por ahí Ronnie, digamos que muchos lo ven como una especie de gobierno autoritario, ¿sí? También que, digamos, que ya el peronismo no puede sostener el nivel de vida que le brindó a los trabajadores por esta cuestión, digamos, de la crisis de sequía, que hace que no ingrese mucho dinero a las arcas del Estado, entonces no pueda distribuirse. Entonces empieza a haber conflictos de los trabajadores con el Estado, es decir, con el gobierno peronista, la muerte de Evita y la ruptura con la Iglesia. Esos serían, digamos, los factores determinantes que van a condicionar a que un grupo de militares del ala liberal, encabezado por estos tres personajes que les dije, decidan dar el golpe de Estado. Y finalmente lo van a lograr en el 55, cuando Perón, frente a un escenario de guerra civil que iba a destruir la Argentina y todo lo que se había logrado con su gobierno, decide renunciar y dejar libre a este gobierno a que haga lo que pueda. Mientras tanto, Perón desde el exilio va a fomentar la formación de lo que se conoce como la resistencia peronista. Grupos, digamos, organizados, que en algunos casos se convierten en comandos, en otros casos se convierten, digamos, en militantes, que van a, por ejemplo, a tratar de primero demostrar de que ese gobierno es una dictadura, realmente es una dictadura, no es una revolución libertadora, sino es una revolución fusiladora, porque entre otras cosas fusila a militantes peronistas, ¿sí? Y a un general, que es Valle, un general que se levanta en favor de Perón y decide fusilarlo. Un hecho gravísimo, porque hasta ese momento en la historia argentina no había habido, por lo menos en el siglo XX, que un general se lo fusile por, digamos, defender a Perón en este caso, ¿sí? Eso va a traer consecuencias después en los años 60, 70. Así que bueno, estamos en ese escenario, ¿eh? ¿Qué nos queda por ver? Bueno, la semana que viene, digamos, todos estos dos gobiernos, que ustedes puedan presentar, busquen un tema, lo presenten, y ahí vamos armando y empezar a cerrar estos dos gobiernos peronistas, y si tenemos tiempo, introducirlo un poquito, digamos, a qué fue, cómo gobernó, digamos, ese gobierno llamado Revolución Libertadora, entre comillas, ¿eh? Así que hasta ahí llegaríamos. No sé si